les estaré dando una breve reseña acerca de la conferencia que realizaron las expertas y los académicos Laura Peña, Melissa Domínguez, Génesis Arias y Livanesa Esteves el pasado martes. Estas estuvieron tratando los temas de los componentes de la teoría crítica, de la economía política, psicoanálisis y análisis cultural, la industria cultural y la visión marxista de la sociedad. La experta Laura Peña dio inicio a la conferencia partiendo con el tema de la teoría crítica. Esta hizo referencia a la escuela de Frankfurt, ya que allí es donde surge la teoría crítica. Estos se encargaban de estudiar las infraestructuras de la sociedad burguesa en su economía. La teoría crítica surge en 1937 y pretendía desarrollar las teorías atentas a temas sociales. Los componentes de estas tienen una dependencia mutua, ya que sin uno no existe el otro. Entre estos están la epistemología o realismo dialéctico, el cual se refiere a las realidades y necesidades de un país, tanto positivo como negativas. La ontología o materialismo dinámico, el cual se basa en la dinámica de movimiento del material y su contradicción con el público, permitiendo así el desarrollo de material y de su evolución, en donde la experta puso como ejemplo el avance de los experimentos de los teléfonos móviles, que experimentan estos, ya que resolviendo los problemas de los cuales su público presenta queja, así ellos pueden producir mejor material y que tenga una aceptación y otro componente en el mercado. De esta teoría es la axiología, es decir, negando lo negativo. La teoría crítica no acepta las estructuras sociales existentes tal como son, no se concentra puramente en la sociedad tal como es, sino que está interesada en lo que pudiera ser y convertirse. Luego continuó la experta Melissa Domínguez, quien partió tratando el tema de la economía política, quien su mayor exponente fue William Petty. La economía política es la ciencia de las leyes que rigen la producción y el intercambio de los medios materiales de la vida en la sociedad humana. Producción e intercambio son dos funciones distintas, esta estableció. La producción puede tener lugar sin intercambio, pero el intercambio, precisamente porque no es sino intercambio de productos, no puede existir sin producción. También resaltó ella que Marx y Engels crearon por primera vez la economía política proletaria, auténticamente científica, que se convirtió en importantísima parte integrante del marxismo-leninismo. El marxismo llevó a cabo un cambio radical, revolucionario en la economía política. El psicoanálisis fue uno de los temas de gran interés por parte del público, ya que lo relacionaron con situaciones de la actualidad. El psicoanálisis es una práctica terapéutica fundada por el neurólogo austríaco Sigmund Freud en 1896. Este es un método de observación e investigación de la mente humana, que trata de comprender y explicar su funcionamiento. En el caso de los medios de comunicación, esto lo relaciona de cómo actúan las personas al recibir el mensaje, o sea, cómo ellos actuarán, con qué efecto el mensaje producirá en las personas. También otro tema tratado fue el análisis cultural, que es una especie de descripción de las costumbres o hábitos de las personas. La dimensión cultural, que también lo abarca es una estructura que permite el estudio del sujeto, compuesto por contextos sociales, materiales, políticos y económicos que hacen que el sujeto realice, permitiendo estudiar estos. Una de las principales características de las culturas son el arte, la élite, los avances tecnológicos y de la medicina, etc. Las expertas pusieron énfasis precisamente en el tema de la industria cultural, ya que en la conferencia pasada utilizaron instrumentos auxiliares como fueron audiovisuales, donde presentaron de manera dinámica lo que es la industria cultural con exactitud. Estas revelaron
que el término industria cultural fue utilizado por primera vez por la Adorno Escuela de también Frankfurt. Se refirió a la industria cultural como las técnicas de reproducción industrial en la creación y difusión de masivas obras culturales. Además de las transformaciones a través de los tiempos, de la tecnología y el papel tan importante que juegan los medios en la industria cultural, la cultura se ha ido incorporando en la creatividad como componente central de la producción, ya que ya es un proceso más sofisticado y aparte de ello, con una circulación a gran escala en distintos mercados. Esta industria solo sirve para organizar, manipular y clasificar a los consumidores. Los medios de comunicación son un medio de alienación cultural todopoderoso. Retomando nuevamente el video pasado que vimos que nos presentaron las expertas, podemos ver cómo las industrias culturales retoman lo anterior, o sea, siguen un mismo patrón y que nos dan los mismos productos pero de diversas formas, que es lo que al fin y al cabo el público quiere, el público pide, porque si ellos lo hacen es porque el público le gusta. Y para su culminación, volviendo al tema, fue tratado el tema de la visión marxista de la sociedad, estableciendo que la sociología marxista se refiere constantemente al desarrollo de la sociedad. No es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino, por el contrario, el ser es lo que determina su conciencia. La evolución de la sociedad es una fuerza demasiado poderosa para ser afectada, incluso por las acciones de los individuos. Es decir, de aquellos mejores individuos no pueden, independientemente de ir en contra de estos. La sociología marxista ve el sistema económico de una sociedad como el factor determinante a todas sus instituciones sociales, ya que el sistema económico está en un proceso de desarrollo constante. Y es por ello que se cree que el próximo paso a la evolución económica y sociocultural será la abolición de la propiedad privada. O sea, esto es lo que ellos quieren, esto es lo que ellos buscan. Ok, por último, ya esto fue una breve reseña acerca del expuesto. A partir de allí, dieron paso las expertas a las académicas, nuevamente Génesis Arias y Livanesa Esteves, quienes fueron las encargadas de realizar los cuestionamientos de esta conferencia. Entre las preguntas que estas se expusieron hacia las expertas están: ¿quién fue el exponente y el fundador de la economía política? Esto fueron a lo que ellos dieron respuesta, que fue William Petty. ¿Qué es la dimensión cultural? La dimensión estructural es una estructura para el estudio del sujeto, compuesto por contextos sociales, materiales, políticos, económicos del sujeto de estudio. ¿Quiénes crearon por primera vez la economía proletaria? Y estos dieron respuesta como Marx y Engels, que lo crearon por primera vez, la economía proletaria. Otra pregunta fueron: ¿cuáles son los componentes que conforman la teoría crítica? Como ya mencionamos anteriormente, el componente de la epistemología o realismo dialéctico, la ontología o materialismo dinámico y la axiología, que es negando lo negativo. Otra pregunta fue que por quién fue fundada la teoría psicoanalítica, que estas dieron respuesta, que fue por el psicólogo austríaco Sigmund Freud. Cabe destacar, para ya cerrar el audiovisual, que tanto el público como la jurada se sumaron junto a los académicos a tratar el tema, es decir, estos expresaron sus opiniones y también se le fueron respetadas y correspondidas. También que el voto del público fue unánime para la excelente presentación que realizó el grupo pasado. Estuvo con ustedes Lorena Urtarte, espero que hayan comprendido. Gracias.